En este problema me piden calcular la potencia desarrollada por el vapor de agua que entra con flujo permanente en una turbina, y se tienen como datos en la entrada la presión, que es 7 megapascal, la velocidad, que es 60 metros por segundo, la temperatura de 600 grados centígrados, el área de entrada 150 centímetros cuadrados y en la salida la presión de 25 kilopascales, la calidad de 95% y el área de 1400 centímetros cuadrados, por lo que se entiende que en la salida el vapor es húmedo. También se tiene como dato la pérdida de calor de 20 kilojoules por kilogramo. Para el desarrollo de este problema se utilizará las tablas de propiedades del agua, cuyo link de descarga lo pueden encontrar en la descripción. También les dejo el link del video sobre la demostración de la ecuación de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Como primer paso para encontrar la solución, se debe obtener las propiedades de los estados inicial y final. Las unidades del área pasan de centímetro cuadrado a metros cuadrado para facilitar los cálculos. En el estado inicial, la presión de entrada de vapor es de 7 megapascal y según la tabla de agua saturada, a esta presión el agua se encuentra en vapor saturado a una temperatura de 285,83 grados centígrados. Pero el dato de la temperatura es 600 grados centígrados, por lo que se entiende que el estado del agua está en vapor sobrecalentado. Ahora, en la tabla de vapor de agua sobrecalentado a una presión de 7 megapascales y a la temperatura de 600 grados centígrados, se obtienen las propiedades del agua como la entalpía y el volumen específico. En el estado final, la presión de salida es 25 kilopascales y según la tabla de agua saturada, la temperatura de vapor es 64,96 grados centígrados, pero la calidad es 95%, por lo que el estado final es una mezcla de vapor y líquido o también llamado vapor húmedo. Ahora, para calcular las propiedades como la entalpía y el volumen específico de esta mezcla, se utiliza la ecuación que relaciona la propiedad de líquido saturado y vapor saturado. Entonces, mediante esta ecuación y las propiedades de la tabla, se logra calcular el valor de la entalpía específica y el volumen específico de la mezcla. Para el cálculo de la potencia, se utiliza la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Las restricciones del problema indican que el flujo es permanente o estacionario, por lo que el flujo másico es constante. Además, no existe una variación de energía potencial y solo hay una salida y una entrada en el volumen de control, por lo cual la ecuación se simplifica. Recordar que la tasa de trabajo del eje representa el flujo de trabajo hacia el sistema por un compresor, bomba o el flujo de trabajo realizado por el sistema hacia una turbina, etc. La tasa de calor y trabajo pueden ser positivos o negativos. Esto depende de hacia dónde se ejercen. Se analiza el vapor de agua como un sistema cerrado que en un determinado tiempo adopta la forma del volumen de control de la turbina. En la turbina está actuando la tasa de trabajo ejercido por el vapor de agua, entonces la tasa de trabajo será positiva. Y como el vapor de agua pierde una cantidad de flujo de calor, pues ésta será negativa. Esta convención de signos es similar a la ecuación de la primera ley en sistemas cerrados. El flujo de calor que pierde el sistema de vapor de agua es negativo y la unidad es joule por kilogramo, pero debería ser joule por segundo o watt. Para que resulte esta unidad se multiplica por el flujo másico y para la obtención del flujo másico se debe tener en cuenta que se calcula multiplicando la densidad por la velocidad y el área o la inversa del volumen específico por el caudal. Por medio de los datos del estado 1, se reemplaza el volumen específico, la velocidad, el área y se obtiene el flujo másico que tiene el valor de 16,17 kilogramos por segundo. Una vez obtenido el flujo másico, se multiplica por el calor y se obtiene el flujo de calor en unidades de joule por segundo. Faltaría la obtención de la velocidad final para poder reemplazarlo en la ecuación de la primera ley. Entonces, para el cálculo de la velocidad se podría pensar en la ecuación de continuidad, representado por el caudal, que es igual a la velocidad por el área, pero no sería aceptable porque el estado final es una mezcla de vapor y agua líquida.
Se tiene como restricción que el flujo másico es constante. Entonces, el volumen específico, la velocidad y el área del estado final se reemplazan en la ecuación para que se obtenga la velocidad final de valor 680,68 metros por segundo. Con todos los datos obtenidos, se reemplazan en la ecuación los valores del flujo de calor, la velocidad final, velocidad inicial y las entalpías. Y al desarrollar la ecuación se despeja la potencia realizada por el sistema de vapor, o la potencia desarrollada. Y como se mencionó, el resultado es positivo, de un valor aproximado de 14,561 kilowatts. Eso fue todo el desarrollo del ejercicio, gracias.